Bienvenidos. Pocas entidades son más importantes para el ciudadano, para hombres y mujeres de a pie en Colombia, como la Superintendencia de Industria y Comercio. Todos nosotros somos consumidores, todos. Una dimensión en la que nos encontramos todos los ciudadanos es en nuestra dimensión de consumidores, y ahí interviene la Superintendencia de Industria y Comercio. La protección de los datos. En esta sociedad hiperconectada, los manejos de las bases de datos, los manejos de nuestra información, tienen una competencia especial en la superintendencia a través de una delegatura especial. Por supuesto, la competencia, la fijación de precios, todos asuntos que pasan por la Superintendencia de Industria y Comercio. Y a mí me da mucho gusto saludar al doctor Andrés Barreto, Superintendente de Industria y Comercio. Bienvenido, doctor Barreto. Gracias, doctor Juan. Poderosa entidad la que tiene usted a cargo, con mucho músculo y con unas competencias amplísimas. Muy grande, es una empresa, digamos, con 6 unidades de negocio, así que el trabajo no es menor en esa entidad. Y además con una ciudadanía que cada vez se siente más empoderada en la defensa de sus derechos como consumidores. Los ciudadanos hoy sí están dispuestos a protestar porque si les ofrecen una cosa y les entregan otra, se sienten defraudados, o porque dice que va un contenido y ese contenido no llegó, o porque ofrecen una calidad y no cumple con las expectativas. Hay una ciudadanía empoderada. Pues en buena hora, digamos, desde el Estatuto del Consumidor y, digamos, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, tenemos una ciudadanía cada vez más informada, más empoderada, pero además también creo que el Estado ha hecho su parte, y el hecho de tener una superintendencia como esta, robusta en su capacidad de investigación y sanción, permite que los canales de información, en donde se puede incluso denunciar y tramitar en línea, hacen muy amigable y muy asequible para el ciudadano empoderarse y utilizar la herramienta. Las dinámicas de consumo pues también cambian con las nuevas tecnologías, y ahora tenemos consumidor electrónico, los millennials compran desde su teléfono móvil, las personas dejan de acudir a grandes superficies, y eso nos impone unos retos en donde hemos respondido, pero en buena hora que el consumidor es un ciudadano informado, que es el primer deber, que estén bien informados. Vi un informe muy cuidadoso en su balance de gestión del arranque de su tarea, además muy detallado, muy detenido. ¿Cómo le fue en su primera temporada, digamos, en su primera etapa al frente de la superintendencia? ¿Qué resaltar ahí, doctor Barreto? Pues en buena hora, doctor Juan, ya cumplimos 6 meses en el cargo. Las investigaciones, digamos, no se detienen, proferimos 2 decisiones importantes, seguimos trabajando en materia de la abogacía de la competencia como un factor preventivo de cumplimiento. Estuvimos en París, en la OCDE, haciendo parte de 2 comités, consumidor y competencia. Muy importantes, ¿no? Eso es... Yo creo que la SIC es una entidad que va a ser transversal al papel que Colombia quiera jugar en la OCDE, y en la configuración de esa misión diplomática ojalá tenga una relevancia particular por su criterio técnico. Finalmente la SIC participa como autoridad de la competencia y del consumidor, que son 2 de las áreas más importantes. Se cumplió también entonces con el cierre de metas en la gestión, que coincidió alegremente con el hecho de que cumplimos pues los 50 años de la entidad, y allí tuvimos la oportunidad de hacerle al propio señor presidente un corte de cuentas y un balance de la importancia que tiene protección del consumidor para nosotros. Diciembre nos aumenta la carga en protección al consumidor, lideramos una campaña con super sociedades, siendo guardianes del bolsillo de la prima navideña de las personas, que no incurrieran en deudas, en pirámides, en cosas de este nivel. Lo vimos además con un llamado a la responsabilidad, a la cautela, a que la gente no se le llevaran su platica a los avivatos que en esa época proliferan. Se nos ocurrió en buena hora con el Superintendente de Sociedades eso de guardianes de la unidad, para cuidarle el bolsillo a los ciudadanos, sobre todo con esa prima. La euforia, digamos, de compras navideñas no hace pensar claramente, y esa efervescencia en enero ya le pasa factura al bolsillo. Y además de eso, pues es un reto inmenso, porque vienen ahorita las reclamaciones, las garantías, las compras navideñas, las devoluciones. Creo que hemos sido muy juiciosos en ser preventivos e informar adecuadamente, pero ahora viene el reto de mirar qué tantas reclamaciones vamos a recibir, y eso será un buen termómetro del consumidor informado, pero sobre todo también del vendedor responsable. Usted tiene una entidad en la que las investigaciones no paran.
Para nuestros televidentes, la superintendencia tiene una característica especial, es autoridad administrativa, pero usted también cumple unas funciones judiciales. De acuerdo, digamos que tenemos ese doble rol de investigación administrativa y de juez, de imponer sanciones. Las investigaciones en materia de competencia son casos muy complicados de organizar que incluso tienen vasos comunicantes con lo penal. Tenemos un convenio de cooperación con la Fiscalía, estamos a puertas de cerrar uno con Procuraduría e incluso tenemos uno con la Agencia Nacional de Inteligencia. En ese sentido, digamos, construir un caso puede durar entre 18 y 24 meses porque al ser, como usted dice, un rol de juez, la carga probatoria y la seriedad con la que se conduce la investigación es muy importante para la toma de la decisión. Las decisiones son revisables judicialmente, así que no queremos que se caigan. En ese sentido, actuamos en las últimas ya notificadas en un tema de transportes, que sigue siendo un tema importante frente a la competitividad del país, pero además de eso, en donde no haya prácticas restrictivas como la influenciación. ¿Qué decisión tomaron? Se impuso una sanción a algunas asociaciones y personas naturales porque habían inventado su propia tabla de fletes, entre comillas. Eso es una conducta que se llama influenciación. Ellos mismos, digamos, al no aceptar la tabla de fletes oficial, decidieron poner sus propios precios, lo que de alguna manera es una práctica restrictiva a la competencia. Porque es una especie de cartelización. Correcto. Se cartelizan para imponer unos precios y eso va contra la libre competencia. Correcto. Y otra grave es que de cara, digamos, a que ahorita es un año electoral, es muy importante siempre obrar sobre la moralidad pública, la eficiencia administrativa y evitar de que haya colusiones. Desafortunadamente, pues se siguen presentando prácticas restrictivas de la competencia de parte de autoridades y de particulares, en donde pues hemos notificado una decisión en materia de gas natural, de cómo un municipio pues tenía o influyó en quién podía proveer el servicio de mantenimiento, o cómo se accedía a eso, limitando la competencia. Colusión, por ejemplo, es que los competidores de un determinado sector se junten para ir ofreciendo en carrusel de licitaciones y cada uno se gane una a los precios que ellos quieren. Hacen como un reparto del mercado en una práctica restrictiva en esa modalidad. Y eso es trampa. Eso es trampa. Y eso va contra la ley. Atenta contra la libre competencia, pero además de eso de una manera que lesiona mucho más porque está dirigida a licitaciones públicas. Doctor Barreto, he visto con mucho vigor su bus de defensa del consumidor rodando. Yo mismo una vez lo vi, me subí, encontré una gente amabilísima que ilustra a los consumidores, que les recibe denuncias. ¿Cómo van esas estrategias ciudadanas? Vi que iba a abrir una nueva casa de defensa del consumidor en las localidades de Bogotá. ¿Cómo va esa estrategia de acercarle las herramientas a los consumidores para defender sus derechos? Pues avanzando en esa materia de protección del consumidor, la Red Nacional de Protección al Consumidor, que es ese programa, comparte entonces unas competencias de información y de recepción de quejas y denuncias con otras autoridades. Lo lidera la superintendencia a través de unas casas del consumidor, ya en varias localidades de Bogotá y en varias de las ciudades capitales en el país, y tenemos 5 buses de los que usted anota, 5 rutas que se van destinando geográficamente, en donde hay verdadera atención al público, toma y recepción de denuncias. Yo mismo tuve la oportunidad de estar el noviembre pasado en Cartagena en el bus nuestro, atender a los usuarios, y ahí tenemos variados servicios como protección del consumidor de telecomunicaciones, tenemos supervigilancia, tenemos supersalud y tenemos a la Superintendencia de Industria y Comercio. En esta nueva fase que sería la red 2.0 queremos mirar cómo hacemos unos liderazgos diferentes para aquellas entidades que no tienen la capacidad presupuestal de actuar, que la SIC pueda ser el orientador principal, cómo podemos entonces tener muchos más buses, y en lo que usted anota de Bogotá, recientemente inauguramos Mártires, en donde hay un sector comercial muy amplio en la ciudad de Bogotá, y estamos a puertas de llegar a un acuerdo en la localidad de Usaquén, que también nos parece importante. Muy importante, la localidad 14 aquí en la zona del centro y Usaquén en el norte. Vemos además a través del boletín del consumidor del doctor Armel, que es como el padre fundador de este derecho del consumidor, esa pedagogía permanente para que la gente realmente no se deje tumbar. Le pregunto por un tema que es cada vez más importante: manejo de las bases de datos. Nosotros, los ciudadanos, estamos en una cantidad de bases de datos, pero las empresas no tienen el derecho de disponer de eso libremente, no pueden, digamos, vender nuestros datos. Ustedes tienen una delegatura sobre protección de datos. De acuerdo. La superintendencia tiene un delegado especial de protección de datos y tenemos un mandato legal
derivado pues del derecho constitucional, que es la protección de datos es un derecho constitucional. En esta época de la cuarta revolución industrial y de las nuevas tecnologías, realmente los datos son un bien transable y vale. Cuando las personas acceden a nuevas redes sociales, acceden a sus datos, no entienden que eso tiene un valor y sobre eso es lo que se transa, eso es un bien. En ese sentido, hay la obligación legal, por ejemplo, en Colombia, de que el año pasado, hasta el mes de diciembre, las empresas con ciertos niveles de utilidades tenían que reportar las bases de datos a la superintendencia para saber que le estén dando adecuado tratamiento, además de eso que haya unos estándares de seguridad aceptables y que haya protección sobre esos datos en donde hay información sensible, por ejemplo, historias clínicas, enfermedades, información bancaria. Entonces, digamos que llegamos a historias clínicas, por ejemplo, tienen toda la reserva. Toda la reserva son datos sensibles, bancaria, confidenciales. Claro. En buena hora que el sector privado respondió y tuvimos casi que un 90% de registros de bases de datos, pero también el Estado captura información y tiene el manejo de bases de datos. Y cuando el Estado captura esa información, ¿las entidades del Estado están obligadas también a reportársela a la super? De acuerdo, doctor Juan. Eso, ¿y cómo van reportándole? Pues el plazo vence este 31 de enero de 2019 y debo decir con alguna tristeza que vamos en el 10% del reporte de la información, lo cual, digamos, me preocupa en el sentido de que esperemos de que prontamente las entidades respondan al llamado, porque el control, digamos, administrativo lo va a ejercer la superintendencia, pero hay un factor de control disciplinario que lo va a ejercer la Procuraduría y pues no sería deseable que entraran en sanciones por esto. Si en la sala de redacción de alguno de los periódicos que ven nuestro programa están tomando nota de la entrevista, un titular correcto sería: Superindustria insta a entidades públicas a cumplir con la ley de protección de datos. Tal cual, doctor Juan. O sea, llamamos la atención sobre eso y hemos hecho esfuerzos con la presidencia, con la Procuraduría, pero yo sí invito a que el mismo sector público, yo siempre he pensado que debe dar el primer ejemplo y sé que no será menor al reto que tiene. Bueno, lo que pasa también es que lo van dejando a última hora, la colombiana, sí, para última hora, pero tienen hasta el último día de enero y sí, siempre es mejor que los vayan mandando. Así es, doctor Juan. Grandes retos 2019, doctor Barreto. Bueno, este año viene cargado de muchos temas. Primero, vamos a tener la presidencia del ISPEN, que es la Red Internacional de Protección al Consumidor. La recibiremos a mitad de año. Muy importante. Vamos a tener también el evento mundial de competencia en el mes de mayo en Cartagena. Vienen todas las autoridades de competencia, es decir, eso es un estándar OCDE. Eso le va a dar gran relevancia a Colombia, que ya tiene un camino ganado y un gran respeto como autoridad de la competencia. Además de eso, trabajamos a marchas forzadas sobre las investigaciones que tenemos. Para nadie es un secreto que el presidente ha pedido celeridad sobre temas como Ruta del Sol, en donde hay investigaciones en curso que todavía están en conocimiento de la delegatura. Hay un año electoral que nos impone retos en materia de moralidad administrativa para trabajar sobre el tema de seguir informando sobre colusiones y adecuadas prácticas. Y seguir, digamos, el camino en cuanto a propiedad industrial, registrabilidad y ojalá encontrar un camino redituable hablando de economía naranja por esta vía. Estamos a puertas, ojalá, de recibir la oficina regional de la OMPI en la superintendencia. OMPI es propiedad industrial. Propiedad industrial. Registro de marcas y patentes. Correcto. Y yo creo que, digamos, nos hemos ido posicionando como una entidad que es transversal no solamente para la agenda de este gobierno en particular, sino con una vocación internacional de cara a lo que significará el ingreso a la OCDE y el trabajo que tenemos con la OMPI y las autoridades de competencia en el mundo. Cuando a usted le tumban su platica en el mercado, ¿quién lo defiende? La Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando a usted tratan de meterle gato por liebre con los empaques, ¿quién lo defiende? La Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando hay unos bandidos tratando de coaligarse para quedarse con licitaciones con la plata de los colombianos, ¿quién lo defiende? La Superintendencia de Industria y Comercio. Por eso es tan importante esta entidad, por eso insistimos en que los focos estén puestos sobre esas competencias cruciales y por eso es un gusto tener al doctor Barreto aquí con nosotros. Muchos éxitos en este 2019, doctor Barreto. Muchas gracias, doctor Juan, el gusto es mío. Grandes tareas, grandes responsabilidades y una entidad que marcha con paso firme para defender a todos los consumidores, a todos los ciudadanos en Colombia. Gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.